ahorita, el Señor ya sabe cuál es la necesidad de su corazón. Y conforme a la necesidad de su corazón, Dios tiene palabra para usted. Dios me lo bendiga. Los dejamos con el pastor. Póngase de pie, por favor. ¿Qué horas traen su reloj, hermano? 12:53. ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? Regularmente se supone que vamos a terminar el servicio a la 1:30, 1:25. ¿Cuántos minutos son? ¿Verdad? Ya me queda muy tirante, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos agilizar, ¿verdad? Un poquito más. No es como traer un sentido de prisa, ¿verdad? Pero sí como que rinda poquito el tiempo, porque luego sí me quedo yo muy limitadote. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te pedimos en el nombre de tu Hijo que nos ayudes a entender tu palabra esta tarde y que podamos poner, Señor, por obra aquello que tú vas a enseñar a nuestro corazón, Señor. Te damos infinitas gracias, te alabamos, bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos la honra, la gloria. Reconocemos, Señor, tu poder y tu majestad. Reconocemos tu grandeza, Señor, y exaltamos aún a tu nombre, Señor. Te pedimos que tú puedas hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos sabiendo que tú escuchas, Señor, nuestra plegaria y que tú eres un Dios bueno y digno de alabanza. Gracias, papá, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, amados. Vamos a abrir el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 12 de Apocalipsis. Y les compartí hace 15 días atrás, ya que hace 7 días compartí acerca de la resurrección, pero hace 15 les compartía acerca de la batalla que hubo en el cielo y hablábamos de Miguel, de sus ángeles, de esta lucha contra el dragón y vimos algunos aspectos importantes. Yo quisiera recapitular solo algunos de los más relevantes ya por el factor tiempo, de forma muy rápida. Veíamos cartas como Judas, veíamos un texto muy interesante que dice que Miguel se enfrentó, bueno, no se enfrentó, sino le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Entonces eso es importante, ¿verdad? Entender ese aspecto. Y bueno, Miguel no debe ser identificado como Cristo, les decía, y la lucha contra el dragón. ¿Quién pelea en esta batalla? Bueno, el dragón que representa a Satanás. Pero quiero aclarar esto es importante. Satanás no es la contraparte de Dios. A veces hemos tenido esa idea errónea, antibíblica, como que Satanás es el lado opuesto a Dios. Y no, Dios no tiene contraparte. No hay nadie que pueda ser opuesto a Él. Él es completamente digno, Él es completamente grande, poderoso, no hay nada que se pueda igualar a Él. Entonces Él no tiene contraparte, no hay quien se le oponga. Entonces, en este caso y en este contexto particular, Miguel es la contraparte de Satanás, pero no de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos ahora sí a lo siguiente.
por falta de tiempo, traía más cositas que compartirles muy interesantes, pero vamos a avanzar. Vamos a ver el verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Me gustaría que me acompañara a Génesis capítulo 3, verso 1. Vamos al origen de esto. Génesis 3, 1. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿cómo se refiere a Satanás sin la implicación directa? Pero sí dice, la serpiente era astuta. Ahora, ¿por qué sabemos nosotros que está hablando de Satanás? ¿Hemos asumido eso o el capítulo 3 de Génesis claramente interpreta que la serpiente es Satanás? ¿Por qué sabemos eso, hermanos? ¿Satanás entró en la serpiente? ¿O la serpiente era Satanás? ¿Cómo, perdón, hermano? Entró en la serpiente, muy bien. Perfecto. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, está hablando Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A dónde? A la tierra. Entonces, el juicio de Satanás es precreación. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, entre un día y otro día, ¿no? Porque eran los días. Muchos creen que los días son eras geológicas, pero son días literales de 24 horas, porque se tenía que respetar el ciclo, ¿verdad? Lunar y todo. Entonces, si no hubiera sido una alteración de todo el ecosistema. Entonces, el juicio de Satanás tuvo que haber sido antes de la creación del hombre, ¿verdad? Porque ya estaba el hombre en el huerto y entonces viene la serpiente y viene la tentación. ¿Cómo hubiese sucedido esto si Satanás estuviera todavía en la gloria con Dios, ¿verdad? No hubiese sido posible. Entonces tenemos claro eso, ¿verdad, hermanos? Y fíjese cómo dice el verso 10 de aquí de Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Me gustaría que fuéramos al libro de Job, capítulo 1. Es antes de Salmos, es fácil encontrarlo, pensando en Salmos, que siempre está al centro de la Biblia. Job capítulo 1. Y vamos a leer un poquito de la historia de Job, ya la conocemos. Y vamos a ver de los versos 1 al 9. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quiero detenerme aquí un poquito acerca de la crianza de los hijos. Yo creo que a todos se nos hace difícil criar a los hijos. En una medida o en otra puede ser que a algunos se nos haga un poco más difícil que a otros. A mí sinceramente ha sido una tarea difícil, complicada, no por los hijos, sino por mis deficiencias. El enfoque estaría en eso. Entonces es difícil, no es sencillo, no es fácil. Y aquí hay algo interesante, nosotros le tenemos a veces un poquito de miedo a la corrección a los hijos y estamos viviendo los días del trauma. Hoy se aloja un trauma en los hijos porque les dijimos simplemente que recogían un papel en el piso. Ya tienen un trauma por eso. Entonces es tan difícil porque es algo delicado el asunto, es algo frágil la situación. Entonces no sé qué esperar de los bebés que están naciendo ahorita. No sé si esto vaya a mejorar o vaya a seguir. Va a ser difícil porque estamos demasiado limitados, y si somos demasiado ásperos también los afectamos. Entonces está un poco complicado. Y a mí me llama la atención lo que hacía Job. Eran hijos ya adultos, eran hijos independientes, eran muchachos ya en sus casas, se habían dado una desvelada bien buena. Y llegaba el papá y los levantaba temprano a ir a ofrecer un holocausto. O sea, no sé, yo creo que los hijos de Job muchas veces pensaban: mejor ya no vamos a hacer fiestas o vamos a hacer tardeadas, porque papá viene y nos levanta temprano, no le importa, ¿verdad? Entonces, aquí está: aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces él estaba formando a sus hijos. Eso a manera de paréntesis porque me llama la atención. Dice el verso 6, aquí se pone interesante y tiene mucho que ver con Apocalipsis. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, para ser cuidadosos a veces, ¿verdad?, con el entendimiento que tenemos las cosas, el libro de Job dice claramente que Satanás es también un hijo de Dios, pero un hijo desobediente, caído, expulsado. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces se pone a platicar con él. Qué interesante, ¿no? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Que Dios diga que alguien es perfecto, no sé, me hace pensar demasiado. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos. Volvamos a Apocalipsis. Entonces, verso 10 de Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por la alusión clara a nuestros hermanos y nuestro Dios, ¿no es Jesucristo el que está hablando?
No es Miguel, el arcángel, porque nosotros no somos hermanos de un arcángel. Somos coherederos o coexistentes, pero no somos hermanos. Entonces es un humano, es un hombre el que dice esto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ¿quién pudiese tener la facultad de decir eso en los cielos con una gran voz? Y fue lanzado, desde el 9 vamos a recapitular, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y ahí dice claramente, la serpiente antigua de Génesis 3, que se llama Diabolos, engañador, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Dragón, la serpiente antigua. Entonces aquí se describe a Satanás como un vicioso, un acusador, un adversario, un engañador. No hay nada bueno en él. El título de diablo es del griego diabolos, como les decía, del verbo diabalo, el cual tiene el significado de difamar o calumniar. Es el maestro acusador de los hermanos, es el difamador, el calumniador. Fue arrojado a la tierra. Entonces fíjese qué interesante. La Biblia describe 4 caídas diferentes de Satanás. Y aquí el verso 9 está hablando de esa segunda caída. Qué interesante. ¿Cuántos juicios se ciernen sobre el asunto de la desobediencia? El juicio a Satanás fue por desobediencia. Entonces, de glorificado a profano, como lo dice o lo describe Ezequiel 28, 14 al 16. Vamos a Ezequiel 28, 14 al 16. Ya lo tienen, hermanos, Ezequiel 28. Vamos a ver los versos 14 al 16. Tú, querube o querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, o querube. La Biblia únicamente habla de ángel, arcángel, serafín y querubín. Ángel, arcángel, serafín y querubín, ¿verdad? Dice, y describe la actitud, va al aspecto de la actitud. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se fija? Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mucha gente se asusta al pensar en Satanás, espanto. Hasta a los niños se les asusta, ¿no? Viene el coco y te comerá. Entonces es ya algo que queda ahí registrado, importante, ¿verdad? Vamos a Zacarías.
Es atrás de Malaquías, rapidito, ¿no? Ahí lo atrásito del Nuevo Testamento, está rápido. Zacarías 3:1. Dice Zacarías 3:1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para, nuevamente, acusarle. Es el acusador de nuestros hermanos. Entonces, primero, de glorificado a profano. Satanás. Estamos hablando de Satanás y las caídas. Segundo, de tener acceso al cielo, porque en Job 1:12, en 1 Reyes 22:21, en Zacarías 3:1, él tenía acceso al cielo. Pero ya aquí en Apocalipsis 12 ha sido restringido únicamente a la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces viene el juicio original del que habla Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Viene la creación del hombre y viene la tentación, ¿correcto? Y la caída. Entonces, es el adversario, el acusador, el engañador, y ahora es arrojado de la posibilidad de acceder nuevamente al cielo, como en Job sí le es posible. ¿Correcto? ¿Vamos recapitulando bien eso? Pues fíjense, no voy ni a la mitad de la predicación, ya hay que empezar a preparar el talento. ¿Se fija? O sea, muchos me toman a renegado, yo lo sé porque veo a veces esa incomodidad y lo siento mucho de verdad. Créanme que me es penoso, a mí principalmente, pero es complicado porque ya me queda muy poquitito tiempo, ¿verdad? Pero si no, pues ya hoy habíamos anunciado la conclusión, pues le damos a la cuarta parte, ¿verdad? Si es necesario, sencillo, fácil, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, perfecto. Es lanzado este individuo. Vamos a ver ahora la tercera caída. De la atadura en la tierra, en el pozo del abismo, por 1000 años. Esto nos lo dice Apocalipsis 20. Dice el verso 1 de Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años, claramente ahí dice la palabra, ¿no? En Lucas 10:18, ya lo hemos dicho, dice el Señor Jesucristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta caída de la cual Jesús habló se refiere ya sea a la primera caída de Satanás, de glorificado a profano, o también en una visión profética a la segunda caída en el punto medio del periodo de la tribulación de 3 años y medio. ¿Correcto? Entonces esto es interesante. La cuarta caída es del pozo al lago de fuego, donde será su última morada. Vamos a seguir leyendo. El verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí habla pues del milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Imagínese si un ser que por naturaleza, hasta por definición etimológica, es engañador, usurpador, aberrante, es puesto en prisión 1000 años y luego es suelto, ¿cuánta no será su saña y su furia? Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, ¿verdad? Que muchos interpretan Rusia, China, bueno, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de los descendientes de Noé, cada uno fue a habitar diferentes porciones de la tierra y así se llamaban. Y entonces, si el Apocalipsis habla de ellos, está hablando de Rusia o está hablando de China, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento. A fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí está ese último juicio final, ¿no? Para Satanás. No el juicio final de la humanidad, pues no. Yo usé esa expresión, no la usa la Biblia, yo la usé, pues a propósito, pero lo que quiero decir, ahí es ya su último, ya, ¿correcto? Muy bien. Y luego viene, porque dice, fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el final del verso 10. Y luego el 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hay algo que me gusta profundamente, lo que dice este verso. Y ellos le han vencido, ¿a quién? A Satanás. Pero ¿quiénes? Los creyentes. ¿Cuál es el contexto? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, contexto, tenemos hermanos. Y tenemos al que acusaba a los hermanos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, la interpretación del siguiente pasaje es con esos dos personajes. Y ellos le han vencido, ¿a quién? A Satanás. ¿Quiénes? Los hermanos. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? La obra perfecta de Cristo, la sangre del Cordero. Ahí está la perfección de la obra de Jesús. Amén. Entonces vamos a concluir la semana que entra, la cuarta parte, con la ayuda de Dios. Pero es tan interesante el que podamos entender esta parte. Esta parte es muy profunda. El punto en que el creyente puede vencer a Satanás no es a través de mérito propio. No hay mérito propio que
de esa potestad, esa posibilidad. Lo único es vencer a Satanás a través de la sangre del Cordero. ¿Y eso qué significa? Esto no es un amuleto, no es algo místico. Hace directa referencia y directa alusión al sacrificio perfecto de Cristo. Eso es la obra de Cristo, su pasión, bueno, su vida, la obra, su vida, su ministerio. Después, su pasión. Después, su muerte pascual o sacrificial. Después, el interludio de los 3 días y lo que sucede ahí, porque dice que va a los mismos abismos y arrebata al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Y entonces él vence con poder y gran gloria. Y al tercer día es resucitado con poder sin igual. Él resucita con poder y toda gloria. Entonces es la sangre del Cordero. Y dice, y la palabra del testimonio de ellos. Entonces es la obra de Cristo y el Evangelio. La palabra, ¿verdad? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nos sometemos a Dios solo a través de su palabra. El sentido de la oración es: sea hecha tu voluntad. Ese es el sentido de la oración. La oración no es una lista de peticiones. Dios, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Tradicionalmente así lo hemos aplicado porque venimos aprendiendo de otros que van delante de nosotros. Comenzamos a asistir a la iglesia y uno escucha que los otros oran así. Nosotros teníamos una parte, lo digo con un profundo respeto, por favor, con profundo respeto, lo digo. Pero había una sección que era de testimonios. Duraba cuando menos como 45 a 50 minutos. Y es estar separando a la gente, simplemente decir, y yo esta semana doy gracias porque una uña se me estaba como enterrando, pero oré en el poder del Espíritu y la uña como que empezó a desenterrarse. Ahí está todavía como queriéndose enterrar, pero vamos a medio camino. Yo hoy quiero dar gracias porque vamos a medio camino de la uña. Y era un gran testimonio así grandísimo. Y otra hermana que le estaba dando de comer a sus periquitos y que empezó, pero una descripción larga. Y empezó a ver un periquito como que estaba colgando el pico y ella empezó a orar y el periquito como que abría un ojito. Pero así, hermano, de verdad, 45, 50 minutos. Y como 1 hora y media de alabanza y como 2 horas de predicación. 4 horas el culto. ¿Por qué? Porque ahí hay más unción. Y no es cierto, no es cierto. En un culto de 4 horas no hay más unción, ni en uno de 1 hora y media, ni en uno de media hora. O sea, no es eso. Simple y sencillamente nosotros venimos a reconocer al que es digno de reconocimiento. Dure lo que dure. Nosotros, bueno, ya nos acostumbramos a esto de 1 hora y media. Le voy a decir también otra razón por la que lo hago. No, yo no llevo prisa. Yo de verdad sí tengo casi todo el día. O sea, yo les pudiera aguantar aquí todo el día. Pero el punto, y yo lo he platicado, pues yo como pastor platico con la gente. Yo soy el que está platicando con la gente. Muchas personas vienen con el tiempo algo limitado. No es una mentira. Muchas personas no vienen las familias completas y el esposo les está esperando ya más o menos a una cierta hora, más o menos. Le llega la hermana de repente un domingo por ahí a las 5 de la tarde. El esposo ya no la va a dejar venir. Entonces preferimos que pues la siga más o menos dejando venir, ¿no? Entonces es eso, es nada más como un respeto a más o menos aquí una situación que hemos evaluado. Muchos hermanos tienen trabajo, tienen negocios, hacen el esfuerzo de venir porque aman a Dios, pero tienen que ir a hacer otras cosas. Entonces es eso, no es que no seamos espirituales, no es que no nos importe, es que sí nos importa el tiempo de los demás, por respeto, por amor. Es eso, hermano, no me lo tomen a mal. A veces los veo que
ponen su carita como un poquito seria, no sé si porque están reflexionando, eso sería maravilloso y me encanta. Pero si es porque como que les incomoda un poquito lo que yo pueda decir, no se incomoden, hermanos. A mí me toca a veces esta parte, tener que hablar ciertas cosas un poco no tan a veces del agrado de todos, puede ser, pero tenemos que buscar el orden. Hágase todo decentemente y con orden, dice la palabra de Dios. Os ruego que sean de un mismo sentir, que no haya entre vosotros división. Entonces, tenemos que tener un buen espíritu. Amén. Entonces, sonría, dele gracias a Dios por la vida, por las bendiciones, ¿verdad? Voltee con una persona que tenga ahí cercana al lado y dígale que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón. Amén. Pero la parte final de este verso hasta ahora, de este versículo hasta ahorita, esto va a impactar su corazón. A mí me dejó boquiabierto. Primero, recapitulemos. Le vencieron por medio de la sangre de Cristo, que es la obra de Cristo. Y luego la palabra del testimonio de ellos. Bueno, no es como que los hermanos tengan palabras muy elocuentes para poder vencer a Satanás con sus palabras o con los testimonios del periquito que se estaba cayendo el pico. No, ¿verdad? No es las palabras del testimonio de ellos, a eso se refiere, sino a la Biblia. Esta es la palabra del testimonio de ellos. La palabra de Dios, en ella hay poder. ¿Cómo venció Jesucristo la tentación? 40 días sin comer, y sí era Jesús, 100% Dios, pero 100% hombre. ¿Cómo estaría de débil? Yo a veces no como en un ratito y ya, ay Dios, ay, como que me ando desmayando, me voy a morir. 40 días. Y viene Satanás a tentarle. Y todas las tentaciones las venció solo con un único elemento. ¿Cuál era? La palabra, la Biblia. Le dijo versículos bíblicos. La palabra fue lo que venció a Satanás. Eso es lo único. Entonces ahí está el testimonio de la palabra, del testimonio de ellos, pero esta conclusión. Prepárese, ¿está bien sentado? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es el desprecio de la vida propia por amor a Cristo. Porque si lo perdemos todo por Cristo, lo ganamos todo. La paradoja, la aparente contradicción, las paradojas del Evangelio, lo ilógico del Evangelio. El que pierde, gana. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa del Evangelio, la ganará. Se fija la paradoja del Evangelio y el poder del Evangelio en el creyente. Perder para ganar. Suena como eslogan de ese de aquí los mortales, ¿verdad? Pero eso es en realidad. Perder para ganar. Perder nuestra propia vida. Menospreciar la vida no está hablando, y insisto siempre en este punto, porque de por sí también estamos en una generación que batallamos con la autoestima. Porque seamos honestos, batallamos con la autoestima. A veces nos cuesta aceptar que podamos ser inteligentes. Hay gente que le da miedo reconocer eso. ¿Usted es inteligente? No, pues no, inteligente es una palabra muy fuerte. Pues no tan tarugo, no tan menso, pero inteligente es una palabra. No le tenga miedo. Si usted se considera inteligente, conteste y diga, sí, soy inteligente. ¿Quién le dio esa inteligencia? No la agarró usted solo. ¿Quién se la dio? Dios. Entonces no calle lo que Dios ha hecho en su vida. Es capaz usted en una cosa, reconózcalo.
Oh, me dijo un pajarito, ya como la gente curiosa, ¿verdad? Para decir las cosas a uno. Un pajarito, me dijo un pajarito que usted era muy bueno para pintar o no sé, hacer algo así, ¿no? Manual. Y la persona, no, sí, diga, sí, soy bueno. Gracias a Dios, ándele, estaba esperando. Gracias a Dios. Entonces, todo viene de Dios. Entonces, no está hablando de autoestima. Debemos reconocer lo que Dios nos ha dado, debemos agradecerlo, debemos de vivir plenos con eso. Bien, en paz, decir yo tengo estas capacidades, me las ha dado Dios, las disfruto, puedo ayudar a las personas, puedo mantenerme. No todos podemos tener el mismo trabajo. No todos. Yo soy una persona que para manejar en calera, eso ya es mucho decir, para manejar en calera, tengo cierto nivel de nerviosismo. Imagínese usted, en calera, eso ya está exagerado, ¿no? A veces siento que como que el carro se me balancea en calera. Qué raro, como que derrapó el carro, que algo anda aquí mal. En calera, insisto, increíble. Cuando pienso, Mana Chayito, por ejemplo en Pepe, si me pongo nervioso de manejar un carrito en calera y Pepe maneja un tráiler sonononononón de doble caja por las carreteras de todo México. Fíjese, no todos tenemos las mismas habilidades y debemos reconocer eso. Él es bueno para eso. Gloria a Dios, Él le dio ese don. Es de Dios. Muchas personas la única forma en que podemos tocar una guitarra es así, ¿verdad? Y hay personas como Gus que tocan la guitarra bien hermoso. Gloria a Dios, porque no a todos Dios nos ha dado las mismas habilidades, pero a todos nos ha dado habilidades. Y eso es maravilloso. Entonces, no está hablando de autoestima. Quiero ser muy insistente en eso, porque nosotros como padres cristianos debemos infundir esa seguridad en nuestros hijos y no salir de este lugar. No, pues ahí en Apocalipsis leímos que debemos menospreciar nuestras vidas y vamos y les decimos a las pobres criaturas, no, mijo, pues usted, no. Y lo menospreciamos porque es bíblico. Dice la Biblia que debemos menospreciarlo. No, está hablando en un contexto específico. A los hijos debemos decirlo, mi hijo, tú vas a lograr lo que te propongas porque eres hijo de Dios. Tú vas a llegar lejos para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de eso. ¿Ya quedó claro con tanta explicación? Entonces, está hablando en el contexto del martirio. O sea, si ya fuese el asunto de que tenemos que morir por Cristo, los hermanos en la arena del circo romano menospreciaron su vida. ¿Sí? Llegaban los leones, los osos, familias enteras, devoradas por las fieras, por amor a Dios. El martirio, estamos ya elevándolo a algo mayor. Hay un libro completo ¿de qué grosor estará, Betty? Así, ¿no? Fácil. Que se llama el libro de los mártires de Fox. John Fox o Foxy escribió y registró las historias que hay registradas, ¿por cuántas no habrá no registradas? De martirios cristianos. Ciudades enteras, hay una descripción, y no me he aprendido el nombre de la ciudad, no puede ser, es que no me lo he propuesto, porque sí me lo puedo aprender, pero en una ciudad de Suiza, allá como en el 1100, hubo una masacre de tantos cristianos simultáneamente que dicen que por meses, y era época de lluvia, por meses no podía quitarse lo rojo que dejó teñido el suelo de la sangre de tantos mártires que murieron por Cristo. Estamos hablando de algo más sublime. Estamos hablando de menospreciar la vida por la causa de Cristo. Todos los apóstoles murieron en martirio, exceptuando a Juan, que sobrevivió del martirio. Porque cuenta la tradición que fue puesto en una olla hirviente de aceite.
y salió completamente ileso. Los demás discípulos tenían listos ya varios frascos de vitacilina y pomada de tepescohuite y todo. Él no necesitó nada. Su piel salió como de un bebé. Entonces Dios lo guardó del martirio. Pero esa fue la soberanía de Dios. Pero todos murieron como mártires. Pablo decapitado. Santiago crucificado, pero él dijo boca abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Todos murieron como mártires, de los cuales, dice Hebreos, este mundo no era digno. Por la pureza de la entrega del creyente, cuando es entregado en pasión por la obra de Cristo, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Póngase de pie para ya terminar, si no voy a seguir extendiendo mucho. Pero vea qué dice esto. Por lo cual, por tanto, de manera que, por consiguiente, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Está hablando en el sentido de la salvación. Porque usted y yo tenemos una promesa de que ya somos moradores del cielo, viviendo en la tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso en esta tierra. Nuestra morada está allá, en los cielos. La gloria de Cristo. Gracias a Dios por eso. Esto es pasajero, se va a terminar y está bien, me da gusto, qué bueno. Un día todo terminará, pero en tanto hay que vivir el día a día y es duro, ¿verdad? A veces, entonces hay que seguir adelante. ¡Ánimo!, dice el hermano Azadiel Santillán, mi amigo. ¡Ánimo! Una vez fuimos a buscar unos pastores por lo del evento de oración y yo iba en el carro con el hermano Vidal y pues sí, como que nos perdimos poquito, ¿verdad? Uno no se pierde poquito, ¿verdad? Se pierde mucho. Estábamos ahí medio perdidos y ya cuando por fin llegamos, ya está el hermano Azadiel estacionado en su camioneta y dice que ya tenía como media hora y cuando nos ve nada más nos dijo, ¡ánimo! Pues bueno, ya qué, ánimo, que Dios pueda sostener nuestra vida y nuestro corazón para, si es necesario, poder ser fieles hasta la muerte. Hay mártires en México. En los años 90 hubo una masacre sangrienta en Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Pastores eran despellejados vivos, muchos muertos por el evangelio. Hoy mismo hay mártires en algunos países musulmanes. Muchos están padeciendo por la causa de Cristo, porque han menospreciado sus vidas. Eso lo que significa es que no tienen un sentido de yo salvo el pellejo aunque sea negando a Cristo. O sea, no es eso. No es eso. Y usted sabe, hay un video que habla de cómo se escribió el himno de He decidido seguir a Cristo. He investigado mucho y no encuentro ninguna otra fuente exceptuando ese video. Conclusión, puede ser que no haya sido así, no sé, pero es impactante la historia, haya sido o no haya sido así. Y seguramente hay muchas historias como esa, ¿no? Y la historia es que pues estaban en país donde era prohibitivo el evangelio y fueron
trayendo ante este hombre para que negara el evangelio, le fueron trayendo a cada uno de los miembros de su familia y él nunca negó el evangelio, todos fueron muriendo uno a otro. Y él solamente pudo decir: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Cuántas historias se han escrito con la sangre de los mártires del Señor? Y ya hemos leído en Apocalipsis que esa sangre derramada son las oraciones de los santos que Dios ha escuchado. No hay mártir que no camine por las calles de oro. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias y te pedimos que fortalezcas nuestra vida y nuestros corazones. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus benditas manos y te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles para la gloria de tu buen nombre. A ti sea honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres glorioso, Señor, y a ti sea la alabanza. Tributamos reconocimiento a ti. Damos honor a ti, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Te adoramos, papá, por Jesucristo nuestro Señor. A ti sea la honra, la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tome su lugar un minutito, le dejo el lugar a mi hermana Mimi. Bonita tarde, Dios los bendiga a los hermanos de la Junta, que no se les olvide. De bendición. ¿Están listos, hermanos? ¿Están preparados? Porque viene la segunda parte. Ahorita es un receso de 5 minutos y ahorita continuando, no se crean. Ya nos vamos. Nada más para recordarles a las damas que tienen su evento de mujeres en Zacatecas este viernes, las que tengan ahí por ahí pendiente, aquí con la hermana Zaira. También los varones tienen una invitación el día sábado a Morelos. Entonces, ya sea que se pongan de acuerdo con nuestro hermano Mario, que está allá atrás, y este sábado nos quedamos departamentales. Aquí nos vamos a ver las mujeres y los jóvenes. Para recordarles también que ya está programada la fecha de nuestros próximos bautizos, que son el día 18 de julio. Y esta vez pues nuestro transporte va a ser pues particular para que se vaya previniendo, que se vaya acercando ahí con el hermano que sabe que tiene la oportunidad de trasladarlo hacia el lugar donde va a ser el evento, pues va a ser en Las Palmas. Y todavía para los que tengan la disposición de bautizarse, pues para hacérselo saber y al pastor, y ya él nos va a dar la fecha para el curso prebautismal. Y pues nada más, hermanos, creo que ha sido todo. Y el miércoles, si es cierto, tenemos nuestra reunión de media semana, no se olvide, es una bendición estar aquí. Y pues es todo de mi parte. Recuerden que tenemos nuestro talento para que sea de consumo, y los líderes tenemos reunión terminando el servicio. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos. Salúdense unos a otros.